Y sin más, doy pie a la última mesa del día de hoy, que va a moderar José Guaita. José es gerente director de AEBAE y de Eura principalmente. Es una consultora medioambiental y han puesto en marcha el sistema Scrap para envases agrícolas AEBAE, y además es decano del Colegio de Químicos. Y muchas más cosas, pero hoy, José, te toca a ti moderar esta mesa y presentar al resto. Gracias. No sé si necesito micro. A lo mejor no. Sí. Bueno, No, creo no. Fenomenal. Mejor. ¿se escucha bien? Ah, genial. Bueno, pues sí, ir sentándoos, por favor. Miguel, tú primero, luego Jesús, Carretero. Jesús Pérez, aquí, Miguel. Yo me sentaré por aquí. Pérez. ¿Pérez dónde? Aquí. Yo me voy a sentar al final. Ramón, José y Antón. Y yo. Muy bien. Pues voy a presentaros a los panelistas, ponentes, rápidamente. ¿Ese soy yo? No, soy yo. ¿Soy yo? Miguel Burdeos viene hoy como presidente de Adelma, aunque es muchas más cosas, ejerce muchos más cargos desde hace mucho tiempo. Adelma es una asociación de 130 empresas del sector de detergencia, productos de limpieza, mantenimiento y afines a nivel nacional. Jesús Carretero, a su lado, es director de Quimacova, asociación de empresas químicas de la Comunidad Valenciana, compuesta por 207 empresas. Jesús Pérez es director del clúster de envase y embalaje, que lo conforman 85 empresas pertenecientes a la cadena de valor del envase y embalaje. Ramón Pellegrí, a ver que me voy a ahogar, estoy a toda castaña. Ramón Pellegrí es presidente de AEBAE, un sistema de responsabilidad ampliada del productor para 125 empresas fabricantes de productos fertilizantes y agroquímicos, y también CEO de Compo Expert España, Norte de África. José Fernández es gerente de Alción Packaging, es una fábrica de envases de plástico para productos agroquímicos, industriales y cosméticos. Y a mi lado tengo a Antón Fernández, CEO de Naeco, una fábrica de palets y cajas de plástico. He de deciros que conozco a todos menos a Antón. Antón lo he conocido hoy. Bueno, yo escuchando todo lo que ha pasado aquí durante la mañana, os cuento una pequeña anécdota y lanzo preguntas ya. Hace poco estuve en una formación de Agile, de tecnologías de estas para ir rápido, ¿no? Y solucionar temas, y me explicaron la diferencia entre complicado y complejo. Sencillo, cuando te lo cuentan es sencillo. Algo complicado es cuando hay alguien que lo sabe solucionar. Una operación a corazón abierto es complicada, no es compleja, porque ya se sabe cómo se hace y tiene una tasa de éxito muy alta. Un entorno complejo es en donde la solución no está. Nadie lo sabe, hay que crearla. Y yo, escuchando todo esto y todo lo que estamos haciendo y todo lo que está haciendo todo el mundo, pienso que el entorno es complejo. Muchas normas, mucho mercado, mucho consumidor, mucha tendencia, países de todo tipo, materiales de todo tipo y una economía que siempre ha sido lineal durante ya más de 100 años, que ahora queremos que sea circular. ¿Y eso qué es lo que es? Bueno, pues en ese marco me gustaría que habláramos de 3 temas. De reducir envases, de que no hayan, o que haya menos, perdón. De reutilizar envases y de reciclar envases. Entonces, la primera pregunta, bueno, una nota. En el Real Decreto de envases y residuos de envases, la palabra prevención aparece 44 veces, que creo que son bastantes. Quiero que hablemos del futuro, si puede ser, de las impresiones de lo que queréis que va a pasar, porque lo que está pasando lo sabemos todos ya. ¿Cuál es la impresión vuestra en cuanto a ciertas tecnologías digitales o no que puedan evitar el uso desmesurado de envases? Esta se la voy a lanzar a Jesús, del clúster. ¿A Jesús? Sí, a Jesús Pérez. Sí, A Jesús Pérez, porque sé que en el clúster con la innovación estáis haciendo bastantes cosas. Entonces, ¿qué opinas en cuanto al tema tecnológico para reducción? Bueno, yo creo que tengo 5 minutos para hablar, porque a las 2:30 vamos a comer, y yo creo que la palabra que más voy a nombrar va a ser innovación y colaboración. Yo creo que es indudable, además, vosotros desde Eura ya lo conocéis, nosotros en el clúster estamos desarrollando proyectos y los proyectos que estamos desarrollando, que están saliendo, van dirigidos directa o indirectamente a la reutilización de envases y aportar tecnología para que esa reutilización sea efectiva.
Yo creo que, y de una manera amplia, porque esto vale para todo, yo creo que me ha gustado mucho y te voy a copiar el rollo este que has contado de complejo y... Está guay, ¿eh? Este me tomo nota. Estamos en un entorno verdaderamente muy complicado donde el sector está recibiendo de manera, yo creo que excesivamente asertiva por parte de la Administración, demasiados correctivos, limitaciones, medidas coercitivas, impuestos, etcétera, etcétera. Y yo creo que aquí, yo creo que hay otros agentes que tienen que colaborar en todo esto, donde está el usuario y la Administración pública, de una manera importante, y luego dar algunos datos si me da tiempo, pero yo creo que el camino por el que debe ir el sector industrial, y es lo que trasladamos continuamente a todo nuestro ecosistema, recordar que en el clúster integramos a toda la cadena de valor, pero es que además tenemos materias primas, fabricantes, transformadores, hasta el usuario final, pero luego tenemos un ecosistema muy amplio de centros tecnológicos, de startups, empresas tecnológicas. Entonces, nosotros tenemos clarísimo que para todo lo que hemos, incluso lo que se ha contado anteriormente, hemos hablado de ecodiseño, hemos hablado de reutilización, hemos hablado de si los sistemas SCDR son buenos o no, o cuándo no. Todo eso, directa o indirectamente, implica nuevo conocimiento, nuevos procesos, implica innovación. Y yo creo que eso es algo que yo sé que el sector, lo conozco desde hace mucho tiempo, cuando hablo del sector hablo de envase y embalaje en general y del plástico también, por supuesto, pero creo que se ha invertido mucho, pero se tiene que seguir desarrollando de una manera cada vez más eficaz todo lo que desde la compañía pueda suponer innovación y nuevo conocimiento. La colaboración, antes en Parrón lo nombraba, creo que ya esto de estar uno mirando dentro de sus cuatro paredes, creo que también tiene que empezar a cambiar. Creo que quedan empresas, yo me las encuentro, empresas que todavía les cuesta mucho abrir, ¿no? Y yo creo que esto, para mí, es la palanca que va en el corto o medio plazo, que va a segmentar o filtrar la corriente de empresas. Cuando hablamos de innovación, porque nosotros, pues bueno, estamos ahí en el sector haciendo cosas con todo el mundo, y yo es que se escucha poco lo de que no haya envase. A ver, que no me malinterprete la audiencia, porque a veces digo esto y me quieren cortar la cabeza. No, hay innovaciones tecnológicas y digitales que puede ser que que nos lleven a no usar un envase en cierto momento determinado. Claro, ahí como que, ¿qué pensáis? ¿Pensáis que igual faltaría más madera en ese asunto por ser la primera R, que es la reducción? ¿Quién? ¿Sigo yo? No. Ay, no. Si no, ya me como el tiempo. No. ¿Quién se aventura? ¿De innovación? Sí, Miguel, por favor. Bueno, el tema de innovación es fundamental. En Valencia se creó la Agencia Valenciana de Innovación, por ejemplo, en la que yo estoy, y en la cual se ha trabajado mucho, se ha hecho un grupo de economía circular en que hemos participado. Ha participado aquí alguna empresa que está aquí presente, ha participado SPB. Entonces, la innovación lo que pretende es mejorar la productividad de las empresas de la Comunidad Valenciana. Ese es el objetivo. Entonces, creo que es fundamental el potenciar. Y se ha potenciado mucho. Ha habido los grupos de trabajo están formados por el mundo científico, el mundo tecnológico, institutos que están muchos aquí, y el mundo empresarial. Esa comunicación, esa transferencia de conocimientos del mundo científico en la Comunidad Valenciana, que es, por cierto, muy alto, con el mundo tecnológico, que también los institutos están a un nivel muy bueno, y el mundo empresarial, creo que eso es lo que ha potenciado la innovación, y se han hecho conclusiones. Incluso nuestro sector químico, que es el que yo conozco, pues hicimos el año pasado una feria en la que Ecochemical Solutions, o sea, que Solutions, que está hablando precisamente de soluciones innovadoras para los productos químicos ecológicos. Está todo en este camino es fundamental, se ha mejorado mucho, queda mucho camino por recorrer, pero yo creo que es todo por hacer, que es donde debemos estar. Claro, siendo que Miguel está en el área industrial, está al cuello, porque tiene industria y dirige asociaciones industriales, quiero pasar el testigo a Jesús para que hablemos un poco de la reutilización de envases.
igual algún apunte también, Jesús, desde el sector de la industria química con todo este tema de los scraps y tal, porque ya hay 6 o 7 proyectos. Se habla mucho de reutilización, ¿no? Porque, oye, el gestor de residuos tradicional está haciendo bien su trabajo y está reciclando materiales. Claro, ¿por qué vamos a desencajarlo, ¿no? O a coartarlo? Sin embargo, en la reutilización parece que también se reutiliza mucho, pero como que está más... es más opaco, no, se ve menos, ¿no? Hay muchas empresas reutilizando envases y no es tan evidente. Voy a empezar con un dicho popular. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Un dicho popular que es lo que ya funciona, que no se toque, ¿no? Por ejemplo. O se mejore, ¿no? O que se mejore, obviamente. Pero la mejora siempre, eso por supuesto, Eso mejora es, continua, eso es. eso siempre. Entonces, efectivamente, en el sector industrial, por ejemplo, en el químico, cuando estamos hablando de envases reutilizables, sobre todo para productos químicos peligrosos, ya está funcionando. Los SDDR industriales. Entonces, desde ese punto de vista, la nueva ley no hablaba de la palabra reutilización, no hablaba, era algo flagrante, ¿no? De decir, ostras, te vas a cargar un sector económico de un plumazo. Entonces, presentamos alegaciones para que efectivamente diésemos a conocer cómo era el flujo actual en ese momento de esos envases, cómo se recuperaban, cómo se revalorizaban y se volvían a meter en el flujo. Estamos hablando de los envases típicos del sector, que son los de 1000 litros, los GRGs, o los bidones, tanto metálicos de 200 kilos como de plástico de 200 kilos. Entonces, el sector industrial ya conoce de la palabra reutilización, ya conoce de esos sistemas. Históricamente. Históricamente, de muchos años. Sí, de muchos años. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es adaptar ese modelo a la nueva ley, a las reglas del juego que decimos. Y eso me sirve para ligar también la pregunta que has hecho antes, que es que hay que poner en valor a todo el grupo empresarial, y sobre todo los que están aquí, es de la gran adaptabilidad que tienen. Es decir, estamos en un entorno complejo. Ahora, próximos años y mucho más allá, ¿no? Pero la gran capacidad de adaptabilidad es enorme. O sea, vamos a salir, seguro. Y con gran valor añadido y con gran eficacia, y la digitalización sobre todo, hablabas si la enfocamos a proceso, está claro que va a ayudar tanto en cuanto a ser más eficaces. Es decir, podemos generar envases que serán más sostenibles, que aportarán más valor, que nos reportarán más margen de maniobra y margen económico, pero al final tenemos que utilizar las herramientas de digitalización para concienciar, para educar y para informar. Ahora hablábamos antes del pasaporte digital, pero al consumidor también hay que ayudarle a hacer ciertas cosas de forma coherente, y para ello la industria tiene que dar las nociones y las ejecuciones de forma correcta. Que estemos informados para poder consumir coherentemente cada uno con su envases imaginario. no tiene por qué no haber menos. Los envases a lo mejor hay los mismos. Pasa que se recircularán mejor, claro, o estarán en un flujo que no harán aportes nuevos, por decirlo de alguna manera. Es un activo ahora, lo de la circularidad, la sostenibilidad, todo eso. Y está bien que lo sea, porque como bueno, ya aquí supongo que todo el mundo lo ha oído ya mucho, ¿no? Y lo diremos y lo diremos. Delante de circular va el español, va economía. Bueno, y hablando de reutilización, pues me vengo con Antón. Ya me ha salido una ripa. Porque Antón se dedica a hacer palets de plástico, venta, y en el café hemos estado comentando este asunto, y bueno, sí que tiene un circuito de recuperación de materiales y vuelve a inyectar paredes y a fabricar equipos. Y bueno, le pedía su opinión en cuanto al tema de reutilizar. Pues reutilizar materiales, reutilizar palets, reutilizar una serie de flujos o de activos. Entonces, si quieres contarnos un poco tu opinión al respecto. Yo voy a tratar de ser un poco didáctico y de tratar de compartir un poco las reflexiones a las que la experiencia me ha llevado, ¿no? Entonces, una de ellas es que cuando se suele hablar de la gestión de residuos, se suele pintar como una jerarquía, ¿no? Algunos la pintan como una pirámide normal y otros como una pirámide invertida. Entonces, arriba del todo se pinta el primer concepto del que tú mencionaste, ¿no? que es la reducción. Entonces, esto nos puede llevar a un error, el tema de considerarlo como una jerarquía, por el mero hecho de que da la impresión de que lo que está más arriba es mejor que lo que está más abajo, ¿no? Sin embargo, a mí un poco a donde me dirige la experiencia es a pensar que la forma óptima de considerar esto es como un proceso, como un flujo, ¿no? Y es en el correcto balanceo de cada uno de estos escalones donde para mí se encuentra la definición de la eficiencia. Es decir,
si hacemos un repaso por este proceso, tendríamos la parte de reducción, que lo único que a donde nos dirige esta parte es a la optimización en el consumo, porque evidentemente todos sabemos, y a nadie se le escapa, que el no hacer nada no genera ningún impacto. Sin embargo, esto no forma parte del mundo real. Nosotros necesitamos envases y, por lo tanto, estos envases, lo que sería la etapa de reducción, lo único que podríamos conseguir es la optimización de asegurarnos que estamos utilizando aquella cantidad que necesitamos, ¿vale? Entonces, la siguiente etapa sería la de la reutilización, es decir, una vez que ya nos hemos asegurado de que tenemos los que necesitamos, pues si los podemos utilizar múltiples veces, pues esto está claro que nos lleva hacia la eficiencia, ¿no? Sin embargo, no siempre podemos reutilizar múltiples veces los envases y es entonces donde entra el reciclaje. Entonces, básicamente, si analizamos lo que es el reciclaje, es extraer el material que está contenido en el producto, ¿no? Sin embargo, todos sabemos que hay muchas veces que esto tampoco es posible y, por lo tanto, es donde entra la valorización, es decir, que es extraer la energía que está contenido dentro de este material. Y a todos los que estamos de visitar plantas de reciclaje y procesos industriales, todos sabemos de que al final del final hay un residuo. Hay un polvo, hay algo con lo que ya no se puede hacer nada más. Y entonces esto hay que verterlo. Entonces, un poco lo que yo me gustaría poner de manifiesto es que no hay que poner a unos arriba y a otros abajo, como si unas opciones fueran mejores que otras, porque al final la virtud de la gestión del residuo está en el correcto balanceo de cada una de estas capas, no como si fueran una pirámide y una jerarquía, sino como un proceso en el que en cada una de las etapas aporta su valor, ¿no? Y por lo tanto, un poco mi mensaje de hoy va a ser este, ¿no? El no demonizar a unos en ninguna de las virtud de partes. Sí, claro, visto como modelo social para generar riqueza y que continuemos viviendo bien, pues tiene mucho sentido. Claro, yo entiendo que cuando el legislador regula de esa manera, piensa en lo que estudiábamos en los másteres y en todo esto del medio ambiente, que claro, la mejor contaminación pues es la que no generas. Si puedes hacer lo mismo sin generarla, pues mejor. Ahora bien, hay muchas veces que no puedes hacer lo mismo sin generar, o sea, tienes que generar y después pues tendrás que recuperar. Y me quedan dos, José y Ramón. Bueno, en cuanto al tema de reciclado de envases, sí que me gustaría que nos hablaras, José, desde Alción, como fabricante de envases. Una persona en el otro panel, el responsable de San Benedetto, ha hablado de que se regulara que el PET esté a mano, ¿no? Por resumirlo. Y también en el congreso de ANARPLA de hace unos días, que estaba Óscar por allí, David Eslava también habló de ese mercado de materias primas recicladas, que yo pues en la pregunta que tenía preparada hablaba de materias primas secundarias, que luego pensaba, digo, y en algún momento llegan a ser primarias, primarias en el sentido no de commodity, sino de más importantes que las otras. Porque, oye, si queremos, pues bueno, ¿dónde están y cuánto vale? Entonces, claro, le lanzo la pregunta o la reflexión a José, porque como él fabrica envases, en ese sentido pues le va a tocar buscar materiales de ese estilo. Y creo que, bueno, algún proyecto de esos estás y alguna tecnología súper innovadora estás usando para eliminar la multicapa y cosas de este estilo, ¿verdad? Exacto. Sí, bueno, yo estoy un poco de acuerdo con todo lo que se ha expuesto hasta ahora dentro de nuestra mesa, porque creo que va todo un poco ligado, ¿no? O sea, el tema de la jerarquización, el tema de la innovación y el tema de la colaboración lo veo pilares fundamentales para tener una solución a un tema que, como tú bien decías, es, dentro de la acepción que comentabas, es complejo, ¿no? O quizá es complicado, pero es que nos parece complejo porque no tiene una solución única, sino que tiene digamos, una mezcla, un mix de soluciones. Dentro de ese mix también está el tema económico, como estabas diciendo tú, ¿sabes? ¿Habrá en un futuro un mercado de productos reciclados o de materias primas recicladas tan potente como el de materias primas, digamos, de origen primario? Pues sí, habrá una coexistencia de ambas, esa es mi opinión, porque al final la necesidad agudiza el ingenio. Entonces, conforme más escasos se van haciendo los recursos o más van subiendo los precios
en una de las partes, más necesario es tirar de productos reciclados, ¿vale? Si a eso le ayudamos además con temas legislativos, siempre dentro de un orden que permita el poder llevar los temas a buen puerto, pues obviamente acabará generándose ese mercado. ¿Qué cosas se pueden hacer para potenciar ese mercado y para mejorar la economía circular? Pues, por ejemplo, incentivar el diseño de los envases desde el principio, como estamos diciendo, utilizar la innovación no solamente para que tengan menos cantidad de materiales, sino para que su posterior acomodo o reciclado sea más fácil, ¿vale? Nosotros lo hemos visto de esa manera y es, digamos, creo que una parte también importante dentro del conjunto de soluciones que se pueden ir poniendo. Sí, para resolver entornos complejos, ¿sabes? Pues claro. eso, innovar, invertir. Exacto. Y trabajar. Y tú te lo buscas. Tú decías, por eso es un poco todo lo que se ha comentado aquí. Tú decías, estáis inmersos en varios grupos que están generando soluciones innovadoras a la hora de generar o crear una cadena circular económica de los propios materiales que estás poniendo en el mercado. Claro, porque tengo la necesidad de poder hacer eso. Claro. ¿Sabes? Entonces, pues me viene al pelo para pasarle el testigo a Ramón Pellegrí. Como presidente de AEBAE y gran utilizador de envases rígidos y flexibles de polietileno de alta que aparecen en el sector agrícola, él también nos puede hablar un poco, ¿no? del porqué de los envases y de cómo recogerlos, cómo reutilizarlos, cómo reciclarlos y qué hacer con ellos. Porque Compo, en ese sentido, también está muy inmerso en todos esos desarrollos y en todas estas innovaciones. Perfecto, muchas gracias. Sí, es lo que estamos haciendo. Yo soy el que menos sabe de plástico de aquí. No tengo ni idea. Y eso me da una ventaja, de que no tengo ni idea. Y por tanto puedo ser más crítico. Nuestro problema en AEBAE es comunicarle al agricultor que tiene que coger ese envase que ya ha utilizado y llevarlo a un sitio para que se recoja. Eso se llama comunicación. Y ese es nuestro principal problema. Si ese señor, que es nuestro cliente, no coge ese envase y lo lleva a donde hace falta, pues nada empieza. Por tanto, para nosotros el tema de comunicación, el tema de formación, información, yo hablo del sector agro, que es donde yo estoy, pero el sector consumo es igual. ¿Alguien ha hecho una encuesta a las personas de a pie como yo para decir, ¿tú sabes qué es esto del reciclaje plástico? ¿Tú sabes qué es? ¿Alguien le ha mostrado a mi esposa, por ejemplo, con esa garrafa que recicla, qué es lo que se hace con ella? ¿Alguien le ha dicho a un padre o una madre que está jugando en un parque que mira, este elemento que ves aquí que está jugando nuestro hijo se ha hecho gracias al plástico que reciclamos? Eso no existe, lo siento, comunicación. Y es principal y es básica. Y por eso nosotros en AEBAE intentamos comunicar esto, que es muy difícil, ¿eh? O sea, hacerle entender al agricultor que tiene que coger esos envases y llevarlos a un sitio para que una serie de personas los reciclen y que podamos hacer otra vez envases. O sea, la tecnología la tenéis aquí, pero no os olvidéis nunca del paso anterior, el consumidor de ese envase. ¿Qué es lo que vamos a hacer con él? Y creo que es muy importante. Por eso se ha ido ya la persona de la administración, pero yo le iba a pedir 100 millones de euros para comunicación. 100 millones de euros. Y te llevarían todos los envases de España. O igual me quedo corto. Sin problema. Sí, no sé. Porque no sé. ¿Cuánto dinero de Next Generation va para comunicación de reciclaje de envases? Nada. Sí, bueno, claro. Pues hagámoslo. Hagámoslo. Sin ese paso principal, lo siento, no tenéis trabajo. No existís. No tenemos. Es así, es decir, es así, es comunicación. Y después, para mí los pasos son 3. Yo estoy alucinado con la legislación. Los pasos son 3. Comunicación, nos falta premio y castigo. Recompensa. Pero en este orden, ¿eh? No al revés. O sea, estamos con el castigo. Si no, primero infórmame de qué tengo que hacer. Convénceme de que tengo que hacerlo así. Después, prémiame. Y el premio no es económico, si queréis. El premio es sentirme bien, es decir, joder, qué bien lo hago. Apoya el entorno Claro, social, es que pase algo a mi alrededor que soy me una buena facilite persona. la vida.
porque lo hago bien. Y después, si después de informarme y de prometerme premios no lo hago, castígame. Pero ese es el proceso, ¿eh? Yo me acuerdo, y con esto termino, cuando se me propuso ser presidente de AEBAE, estaba haciendo una especie de discurso de presentación inicial. Y vino mi hijo. Mi hijo tenía en ese momento 10 o 11 años, creo. Y vio que estaba escribiendo y tal. Me dijo, ¿qué haces, papá? Digo, mira, es que me han propuesto que sea presidente de una asociación, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué hace esta gente? Dice, mira, ¿tú sabes los 2 envases que vemos a veces tirados por el campo? Por esta asociación los recoge para que no estén en el campo y los reutilizamos. Y su respuesta fue, qué guay. Esa es la respuesta perfecta. Y eso es lo que hacemos, ¿eh? Por tanto, desde AEBAE intentamos hacer esto. Intentamos cerrar el ciclo, recoger todos los envases que podamos, cerrar el ciclo y fabricar envases con ese plástico que reciclamos, pero sobre todo, comunicación, premio, castigo. Si no, no vamos bien. Es un sector complejo, porque quien tiene que retornar el envase usado, pues normalmente tiene la edad que tiene y es un señor, y toda la vida pues con ese plástico ha hecho lo que, bueno, si sois de por aquí, de la Ribera, los habréis visto por ahí, ¿no? En las acequias, se incineraban, porque se ese señor enterraban. que ha tirado el plástico probablemente él ve que eso no está bien, pero sí, nadie le ha dicho, oye, claro, que esto tiene solución, que lo podemos arreglar. Comunicación, formación, es la base, no para esto, para todo. Como vamos a apretadillos de tiempo sí, y ya hay ganas de cervecita y canapé o lo que haya, me gustaría hacer que hiciéramos una reflexión a futuro. Pues he dicho que me gustaría que habláramos del futuro, de cómo veis lo que viene, lo que hay, es lo que hay. Sobre el tema de, que lo apuntaba ahora Ramón, ¿no? de quien contamina paga y quien no contamina gana. Porque quien no contamina gana no está mucho o no se ve mucho. Entonces, ¿creéis que es acorde cómo se incentiva, o sea, que se promocione, como el famoso impuesto del envase de plástico, que se grave lo que nos gusta y que se promocione o no se promocione lo que parece que funciona, o nos falta información para ver qué es lo que funciona y promocionarlo, o, claro, seguir grabando, pero bueno, a la vez empujando, ¿no? de lo que sí que puede funcionar? Una reflexión, una frase, todos me vais a decir que sí, que obviamente que se fomente lo que funciona, pero no sé, en 5 años, ¿qué veis? Oye, inflaos de impuestos y topper o, oye, menos impuestos o los impuestos invertidos en esto que decíamos que no iba a pasar, o mucha tecnología y mucho digital y, oye, esto va a volar de otra manera, cambiamos el modelo de consumo, decidme alguna cosa, porfa. Miguel. Yo, con respecto a lo del castigo, hay yo puedo contar algunas anécdotas. Cuando yo tenía 15 años me fui a Dublín y a aprender inglés, y entonces con los compañeros me dicen, oye, no se te ocurra tirar un papel porque te van a poner una multa. Estoy hablando de hace mucho tiempo. Quiero decir que ya hay una cultura, voy más por la cultura del ciudadano, la cultura de cuando hay el uso de un envase para agua, tú has terminado ese uso, ese envase ya no te sirve, entonces ya no tienes la cultura de aplicarlo, de recuperarlo, esto es fundamental, es una cultura del ciudadano en la que debe participar mucho en esto. O sea, que eso de la responsabilidad de que quien contamina paga es una cuestión cultural. O sea, si tú tienes esa cultura de responsabilidad, bueno, puede haber lógicamente una legislación que lo cumpla. Con la ley del impuesto de plástico, antes han dicho que era demoníaca y yo creo que se ha quedado muy corto. O sea, se ha quedado muy corto porque, por si no lo sabéis, y supongo que ya se han dado algunas charlas y lo han explicado, la ley de impuestos de plástico está en la ley de impuestos especiales. La ley de impuestos especiales la lleva la agencia tributaria, con Hacienda, el servicio de aduana. Y si alguna vez yo esa ley la conozco porque por otros productos, cuando titulaba ponía ley de fraude y contrabando. Porque era para tabaco, alcohol, etc. Y ley de fraude y contrabando, con lo cual hay unas sanciones enormes. Una normativa administrativa rigurosísima,
que la mayoría de empresas no saben dónde nos saben. han metido. Sí, no saben. Algunas lo sabemos porque pues, por otros productos lo llevamos aplicando, pero no tienen ni idea. No se soluciona a base de normas. a base de una ley que encima es el único país de Europa que la está aplicando porque Italia la iba a aplicar y no la aplica. Con lo cual crea unos conflictos también cuando tú vendes o exportas, lo que estamos comentando, tremendos, de luego de recuperar el impuesto. Bueno, esto yo creo que esa no es la vía. Miguel, solo con norma no. Solo con norma no. Y yo creo que es un tema cultural Claro. de formación del ciudadano. Es muy irresponsable el ciudadano. Me vengo aquí con Antón, que me ha gustado mucho tu discurso. A ver. Sí, a mí me ha encantado. Voy a intentar superarme. A ver, yo creo que si nos están abrasando, porque esta es la palabra impuestos, es porque estamos en el ojo del huracán, ¿no? Entonces yo creo que como sector tenemos la obligación de salir de ese foco. Entonces, yo creo que al final la clave, la hablábamos antes, ¿no? Es un poco la comunicación. Y yo lo que plantearía es fijarnos en sectores que ya han sido capaces de salirse de ese foco, ¿no? Tenemos un ejemplo en el cartón, que es quizás quien más fuerte nos está dando. Yo cuando era joven, por cierto, no hace tanto, el cartón estaba en el ojo del huracán. Se iban a acabar los bosques porque no iba a haber madera suficiente para hacerlo. Sin embargo, la reconversión que han tenido ha sido brutal. O sea, ahora parecen los amigos de la naturaleza. Y yo os invito a pensar qué aplicaciones conocéis en cartón que tengan más de un uso. Es decir, igual que antes decía el tema del balanceo, tampoco podemos favorecer a lo reutilizable frente al un solo uso, porque los dos son necesarios. O sea, hay aplicaciones donde tenemos que reutilizar y aplicaciones donde el un solo uso es sin duda alguna la opción ganadora. Por lo tanto, al final yo creo que podemos copiar de cómo ha hecho el cartón, que siendo el líder indiscutible en el un solo uso ha sido capaz de remodelar su imagen de forma y manera que hoy es... Y crecer y volar. Y por lo tanto la comunicación y el marketing a mí me parece fundamental. Yo me quedo que para cada uso lo suyo, pero bien, ya hemos hablado de eso también aquí durante la mañana, ¿no? Análisis de ciclos de vida y huella de carbono y todas estas cosas. Solo plástico, solo cartón, pues eso depende de para qué y qué uso. Si quieres hacernos tu reflexión, José, sobre quién contamina paga y el futuro del sector, un poco. Yo del tema de impuestos no voy a comentar, porque mi bisabuelo decía que hablar de dinero es de pobres. Entonces, yo de ese tema prefiero no comentar, ¿no? Pero con respecto y quizá por eso, o por pensar de esa manera, yo soy optimista, soy muy optimista de cara al futuro. Yo también. Yo creo que estamos en un momento de cambio que puede ser que nos parezca ahora un poco el apocalipsis, la caída del Imperio Romano o algo así, ¿vale? Pero en realidad es algo necesario, más que necesario diría que es imprescindible, y se trata un poco en estos momentos de sentirse confortable dentro de un estado de disconfort y tratar de aprovechar las oportunidades que hay, porque nos van a llevar seguro a cosas mejores, donde va a haber un montón de soluciones como las que se han comentado aquí, ¿vale? Y como decía Antón, donde no va a haber ninguna perfecta, ¿vale? Y cada cual va a tener su uso y hay momentos para todo. Y no es tan complejo ser sostenible, ¿no? No, eso es Claro. otro debate. No, sí. No es tan complejo, No, me parece a mí. ¿Tú qué opinas, Jesús? Y pienso como su hijo que es guay. Que es guay, pero es guay. Quiero decir que a ver, muchas empresas haciendo muchas cosas ya desde hace años y ahora es como, ¿esto cómo lo como? A ver, si tampoco es tan complicado. A ver, obviamente sí, no normal, el cliente, tal, el mercado, pero oye, ya hay trabajo hecho bastante. Te pone nervioso por los plazos. Correcto. Me viene al pelo la pregunta y a hilarlo, ¿no? Es decir, es más sencillo de lo que parece, efectivamente. Y pongo un ejemplo, una anécdota o un proyecto que hemos hecho desde Quimacoba. En el año 2019, prepandemia, hicimos un estudio de reciclabilidad. Es decir, ya se empezaba a oír el proyecto de ley de la nueva envase de residuos, ya empezaba a hablarse de la huella de carbono, de la reciclabilidad de los envases, hay que ponerlo en los envases, hay que poner el indicador. Dijimos, bueno, vamos a probar, a ver qué tan buenos somos. Bueno, pues analizamos 15 envases de nuestro sector, pues solo 2 aprobaron. Entonces dijimos, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues ha pasado aquí pues que no había mucha información, había desconocimiento de procesos por parte de la industria de cómo se reciclaba, cómo se podía mejorar en toda materia ya de reciclabilidad, que lo puedes ligar muy fácilmente a sostenibilidad. Pues fijaros
que solo con las conclusiones que sacamos de ese estudio, si de 15 envases que analizamos solo habían aprobado 2, que además con un alto porcentaje, el resto, con pequeñas medidas y con poquísima inversión, superaron el 80% de reciclabilidad de los envases. Y estamos hablando del año 2019. Imaginaros ahora, con todos los avances que ha habido de nuevos materiales, de nuevos procesos, de digitalización. Tendríamos que hacer otra vez el estudio, pero es optimismo. Que se y hacen como las conclusión, cosas mucho mejor de lo que parece. Pero no, es más fácil de lo que parece. sector, Obviamente dentro mundo. de la complejidad, no vamos a ponerlo ahora que es esto, vale, vamos a poner ya sostenible y es, no. O sea, es complejo pero sencillo, o sea, parece una paradoja pero lo es. Y como conclusión, yo también soy optimista. Yo creo que a largo plazo vamos a tener menos regulación, es decir, simplificación de regulación y con control. Porque nosotros, bueno, yo creo que el sector plástico también, igual que el sector químico, siempre que vamos a la administración le decimos, vale, usted quiere legislar, está sobre legislando, hay multitud de legislación. No pongo 2 diapositivas de todo el cuadro de mandos que tenemos de aquí a 2050 porque nos asustamos todos, pero siempre le decimos, nos parece bien, con coherencia obviamente, pero ¿usted lo va a controlar? Porque si no controlas, o sea, encima si estás regulando y no controlas, ya estás generando más falta de competitividad, ¿no? Me quedo que... Y como ejemplo el REACH, que se ha nominado antes en las conversaciones anteriores. Si hablamos de los mismos plazos, podemos estar tranquilos, O sea, el reglamento REACH, que es el que regula las sustancias químicas, empezó a irse en el 2004, el proyecto. Se publica en el 2006. Pues todavía en el 2022 se están haciendo mejoras de reglamento porque no funciona del todo bien. O sea, imaginaros, ya han pasado muchos Y yo me quedo con tu primera reflexión de lo que funciona se mejora, ¿no? Y lo que no, bueno, y lo que no funciona, pues bueno. Exacto. Y bueno, nos queda, estamos terminando ya, hemos pasado 2:30, supongo que están todos ya, todo el mundo nervioso, tenemos sed y hambre. Jesús, el sector del envase y embalaje. Qué bonito. El futuro, qué bonito. El futuro. No vueles demasiado. A 2 años vista o a 3, que lo tienes más claro. Ayer, justamente por la tarde, estaba en casa preparándome un poquito esto. La Unión Europea publica un informe de alerta temprana. Os recomiendo, sencillito, son 3 o 4 paginitas. Es del 8 de junio. El informe dice que solo 9 de los 28 países europeos que están dentro de la Unión Europea, solo 9 van a cumplir los objetivos marcados por la directiva, pensando solamente, hablando del reciclado de residuos domésticos y reciclado de envases. Solamente 9 de los 28. Siento deciros, para apaciguar un poco las expectativas, que España no está dentro de estos 9. España está en el vagón medio de los otros 27. Entonces, yo veo incertidumbre. Yo veo incertidumbre sobre regulación. Bajo mi punto de vista, se ataca de una manera muy directa, en una línea muy concreta, como ya decía al principio, y creo que hacen falta muchas otras cosas. Se ha hablado aquí de la difusión, de la comunicación, y yo creo que la Administración también tiene ahí deberes y el usuario también. Con lo cual, por un lado, incertidumbre. Creo que los objetivos propuestos, pues ya veremos a ver, porque no los vamos a cumplir, ya lo sabemos nosotros, a la Unión Europea. Luego, un poco, cuando Óscar viene aquí y nos dice, no, pues nosotros nos ha bajado la demanda, es cuando ya nos reviene a todos un poco la cabeza, ya no vamos a cumplir los objetivos, sin embargo, tenemos posibilidades de reciclar más y ha bajado la demanda de reciclado. Eso también hay que hacérselo ver. Y luego, por último, un mensaje de, pues sí, yo también soy muy optimista, claro que sí. En todos estos momentos, cuando hay incertidumbres, cuando hay crisis, cuando vienen maldadas, para mí los scraps, lo siento mucho, es una oportunidad para muchos de vosotros, aunque esto nos vuelve a todos locos ahora. El tema del scrap es una oportunidad, puede ser una mejora competitiva para muchos de vosotros, y yo, como colofón, diría que estamos en un momento tremendamente nuevo. Lo del tsunami legislativo ya se ha quedado ahí ya perpetuo, y creo que es un momento donde, eso sí, nos toca hacer también los deberes como empresas, y creo que nos tenemos que poner las pilas y estar al día de todo y tener muy integrado lo que ya hemos dicho antes de la información, de la innovación, y si eso lo cumplimos, yo creo que pueden surgir oportunidades. Y Ramón, el mensaje de optimismo, porque sé que tú también eres optimista. Absolutamente. Un panel de optimistas. Si no somos optimistas, nos morimos y ya está. Por tanto, hay que ser optimistas, y es que soy optimista realmente. La raza humana es demasiado inteligente para no encontrar soluciones a estos problemas.
lo siento. O sea, hay demasiada materia gris para encontrar soluciones y aquí hay mucha materia gris. Por tanto, vamos a encontrar soluciones. Yo creo que el reciclaje algún día será coste energético neutro o incluso positivo para el reciclaje, aprovechamiento absolutamente positivo y optimista. No sé cuándo, pero lo soy. Y quien paga, o sea, quien contamina paga, sí, absolutamente sí. Hasta que no encontremos ese punto, sí. Ahora bien, todos por igual. O sea, yo lo que no quiero es que España, por ejemplo, las empresas a las que nosotros, como AEBAE, socias nuestras, que están vendiendo productos, tengan un impuesto de plástico, mientras que hay agujeros negros en Europa o en el mundo, donde ahí no pasa nada. Entonces, quien contamina paga, sí, pero en todas partes igual, para que todos juguemos al mismo partido. Perfecto. Pues creo que había una pregunta, ¿no?, del Teníamos público. una pregunta un poco generalista. ¿Qué ocurre con las bandejas reutilizables para transportar entre empresas o internamente piezas metálicas? Duran muchos años. Entiendo que se refiere un poco a reivindicar el reutilizable en el envase industrial. Yo no te he entendido, repite. Me estás haciendo como el officer. A ver, sí, No es sé que no. muy bien. Bueno, La ¿lo audio. habéis entendido? Yo no, es que no me he enterado. No, yo tampoco mucho. A ver. ¿Qué ocurre Laura. con las bandejas reutilizables para transportar entre empresas o internamente piezas metálicas? Se utilizan durante años y yo entiendo que la pregunta lo que quiere decir, y si no, Max, corrígeme, es qué pasa con los reutilizables en el envase industrial. Como veis, los reutilizables en el envase industrial. ¿Quién se aventura? A ver, se reutiliza mucho en envase industrial. Hemos apuntado eso al principio. Yo creo que puede ser un claro ejemplo, y además ahora con todo el tema del scraps que antes nombraba, que puede ser un claro ejemplo donde eso no debería ser muy difícil establecer un pool de reutilización de esos envases. La normativa lo recoge, lo premia de alguna manera. Yo creo que es un claro ejemplo donde ahí funcionan los sistemas de reutilización, funcionan francamente bien. Hombre, yo por mi parte me adelanto a deciros que en octubre tenemos pensado realizar un webinar sobre envase reutilizable y creo que, entre otras cosas, el envase reutilizable va a tener mucha más presencia en los envases industriales que en los envases comerciales, ya lo comentábamos antes, pero va a exigir de su adecuada certificación como reutilizable, porque si no, nos encontraremos ante la trampa, ante la disparidad de criterios respecto a lo que uno considera reutilizable. Y aquí me amparo un poco el ejemplo este de ¿y si yo utilizo una botella de agua como macetero, entonces reutilizo? Pues la respuesta es no, y creo que la certificación, y en eso abordaremos en octubre, va a tener mucho que ver con la certificación de reutilizables. Aprovecho, Cristina, tu comentario, que efectivamente la pregunta de las bandejas entiendo que iba por ahí, ¿no?, de demostrar que son bandejas reutilizables. Nosotros hicimos una consulta vinculante a la AEAT para ver cómo un usuario, ¿no?, de este tipo de productos podía certificar, aún no habiendo certificaciones, aunque ya existen dos que sí que certifican ahora ya sí un plástico reciclable. Puedes entrar en el sistema en este sentido. Oye, ¿me puedo evitar yo el impuesto al plástico si mi producto, mi envase o en este sentido es reutilizable? La respuesta fue sí, si lo certificas por la norma que te hace mención la ley y si no, con la documentación que tú consideres pertinente. Es decir, nosotros ahora la armonización que tenemos en el sector es que si el fabricante de ese envase te certifica en su ficha técnica que está diseñado para ser reutilizado o es reutilizable, con eso ya lo aceptan. Al menos de momento de hoy. Claro, o sea, al menos a fecha de hoy. Luego, ya los cambios que hayan, oye, pues ya bueno. Por mi parte, lo que he entendido de la pregunta, o al menos echándole un poco de imaginación, es hasta qué punto eso es un envase o es parte de la instalación. Porque si imaginamos que es una instalación automática, como puede ser un almacén, donde esas bandejas lo que hacen es acercarnos el producto, ¿hasta qué punto eso tiene la consideración de envase o es un equipo o forma parte de la equipación? Entonces, si forma parte de la equipación, ¿por qué en eso tengo que pagar un impuesto y en los puntales metálicos no? O sea, yo creo que va por ahí. No la sé responder, pero por poner un poco de claridad, porque estoy en la misma duda, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es un envase? Como que sea utillaje, que no sea un envase, Claro. que sea utillaje, Claro. como Es una decir, herramienta de trabajo en Sí, una sin embargo, instalación. ¿quién es el encargado de determinar si eso realmente es un envase Pues o no? si lo dejamos en manos se han ido, ¿no?, de los legisladores, lo tenemos claro. No. Y si fuera un envase, si ha sido diseñado para poder ser reutilizado y existe un circuito de recogida, reacondicionamiento y uso para
para el mismo fin inicial que tenía, pues entonces sí. Ahora, si aunque haya sido diseñado para poder ser reutilizado, si ese circuito no existe y no estás pagando un impuesto, estás cometiendo un fraude de ley. Las Pero casuísticas son infinitas y por eso creo yo que estamos como estamos, con tanto lío, porque hay muchas cosas que arreglar. Bueno, sí, ¿no? Tiempo y Vale, hora. pues ya... Bueno, me iba a despedir, pero nada. A ver, aprovecharos de la info y de las reflexiones por un entorno complejo como este. Ya veis que las empresas tienen muchas ganas de desarrollar y resolver. Y puede dar mucho vértigo, pero las oportunidades están ahí. Así que aprovechémoslas. Molt bé, gràcies. Gracias.